recibí una llamada de quien manejaba en ese entonces la agenda del presidente Lenín Moreno, que me hacía conocer que era urgente reunirnos en un hotel de San Borondón llamado Hotel El Parque, cuando había todo este famoso llamado al diálogo, a los diferentes candidatos y etcétera. Porque el gobierno tenía una supuesta información muy sensible en contra de quien había sido binomio del expresidente Moreno, el ingeniero Jorge Glass, y que producto de las denuncias que yo venía haciendo en contra del ex vicepresidente Glass, ellos querían proveerme una información para que esta información sea inmediatamente judicializada. Asistí a la reunión y estaba el presidente Lenín Moreno con uno de sus asistentes y, entre otras cosas, entregaron una información con un pendrive. Un pendrive que ellos decían que contenía información muy sensible y que debía entregarlo a la justicia para fortalecer mi lucha que venía manteniendo pública, etcétera, etcétera, y que su gobierno había tomado la decisión de procesar estas denuncias y encarcelar inmediatamente a Jorge Glass. Al parecer habían tenido una discusión interna y eso había hecho que Moreno tome la decisión política de deshacerse de Jorge Glass y encarcelarlo. Correcto, es correcto. Y mi postura fue que era muy complejo que Fiscalía se haga eco de mis denuncias porque yo las había hecho desde campaña, etcétera, y que jamás habían llegado a ser tomadas en cuenta por Fiscalía. Es ahí donde él garantiza que no me preocupe, que él iba a conseguir que inmediatamente Fiscalía me llame a dar versión porque su interés era que sea yo quien entregue ese pendrive con esa información sensible para que no nazca del propio gobierno, sino que sea una denuncia externa. Entonces él garantizaba que iba a ser llamado, como en efecto sucedió. A los pocos días yo fui llamado a dar versión, eso es público, pueden revisarlo en los portales de internet. Dentro de toda la documentación que se entregó en su momento, estaba esta documentación que ellos habían entregado y principalmente el pendrive, que era en lo que más hacían énfasis. Posteriormente, pues la Fiscalía actuó con mucha celeridad, no me volvieron a llamar, yo no participé ni como acusador, ni como ni firma de denunciante, ni mucho menos. De hecho, fui el único actor político que fue llamado a dar versión dentro de este proceso. Y bueno, todos sabemos cómo se fue desenvolviendo y cómo posteriormente existió, sin duda, y yo lo digo sin reparo porque soy un hombre frontal en todos mis actos, y hoy con más años y más madurez, consciente de todo lo que sucedió y de la judicialización de la política, del odio enfermizo de la ex ministra Romo en contra de todos sus adversarios políticos y cómo utilizaban la justicia para aniquilarlos, no tengo ningún reparo en reconocer que esto sucedió y que evidentemente pues de ahí se fraguaron muchos procesos para deshacerse políticamente, no solo de Jorge Glass, sino de todo lo que para ellos representaba el correísmo. A ver, ellos lo que sostenían es que ahí estaba, supuestamente le llamaban la ruta del dinero, que ahí en ese pendrive estaba la ruta del dinero y que había información muy sensible y que solo querían que yo lo entregue. Y en efecto así sucedió. Yo entregué el pendrive. Después se hizo público en el peritaje que al parecer
este pendrive había sido manipulado por el gobierno del presidente Moreno. Un perito, incluso de Fiscalía, confirma que esa información había estado adulterada por miembros del gobierno y que no sé si finalmente sirvió o no sirvió como prueba válida. Al señor Alcíbar yo nunca lo conocí, solo sabía que él les había entregado y que estaba en el programa de víctimas y testigos, me parece. Nunca pude yo conocer en detalle lo que contenía el pendrive. Yo, pensando siempre en que Moreno quería supuestamente combatir desde adentro y un acto de honestidad, dar crédito a las denuncias que yo había hecho, cuando en un principio me había dicho otra cosa, fui convencido de hacerlo. Posteriormente, y lo he dicho de manera pública, yo creo que la juventud es una etapa de aprendizaje en la que uno está sometido a aprender de sus errores. Y después de haber vivido en carne propia lo que fue capaz de hacer Moreno, todas las pruebas que se fraguaron en mi contra, en contra de toda mi familia, de mi esposa, entendí que yo fui usado por él, que fui utilizado por el gobierno de Lenín Moreno. Tenía algunos años menos y creo que no fue lo correcto. Creo que si eso pasara el día de hoy, yo actuara mucho más, primero con mi vocación cristiana, como padre, sabiendo que atrás del personaje siempre hay una familia que sufre las repercusiones y de lo cual hoy me arrepiento. En este país tenemos temor a utilizar el término arrepentimiento, y el arrepentimiento es bueno porque te lleva a ser una mejor persona. Definitivamente hoy yo estoy convencido que Moreno persiguió a Glass, persiguió a Correa, y que esa persecución se ha mantenido con objetivos políticos de no enfrentar a quienes ellos quizás temen que puedan electoralmente ser superiores. Sin duda fue un invento de Moreno. Sin duda fue un invento de Moreno. De hecho, cuando yo entregué el contenido a Fiscalía, fui honesto. Yo dije, no conozco el contenido. Me lo han entregado de forma anónima, porque es lo que se me solicitó que dijera para que no sepan que venía parte del propio gobierno. Y obviamente yo creía que el gobierno había hecho una investigación, había recabado información y que era información realmente sensible, pero después todos a través del peritaje descubrimos que esta información había sido fraguada en computadoras del propio gobierno. Bueno, que existe una judicialización política en el Ecuador, eso no es secreto para nadie, y por eso hay casos que van más rápido que otros. Vemos hoy cómo existen chats, existen evidencias claras de miembros del gobierno de Lasso en participaciones con grupos de delincuencia organizada. Vimos cómo el ministro de gobierno de Lasso tenía chats con Leandro. ¿Y qué pasó? Y a quienes no le encontraron absolutamente nada, como es mi caso y el de otros actores políticos, sí quisieron inmediatamente acelerar los procesos, hacer bulla para desviar la atención de los verdaderos temas que habría que investigar. O sea, el cuñado del presidente de la República aparece en audios, hablo de Danilo Carrera con Cherres, con otros actores. Y ahí sí la justicia lleva un proceso muy lento. Esperaron que Lasso salga del poder, esperaron que Moreno esté en Paraguay para recién procesarlo por INA Papers. El trato diferenciado de la justicia cuando quiere perseguir a alguien y cuando realmente quiere esclarecer temas de corrupción es totalmente diferenciado. Porque creo que esto en algún momento será un documento histórico. Y uno tiene que ser honestos con sus principios y con la historia de su país. En cierto punto,
este odio enfermizo de un gran sector de la prensa nacional, yo lo he vivido desde que soy un niño. A mi padre le pusieron 1 kilo de cocaína en Panamá porque el fin justificaba los medios. A Glass lo han tenido 5 años preso, violentándole todos sus derechos. A Correa lo han perseguido y no le permiten regresar al país por las mismas causas que en algún momento no se lo permitieron a Bucaram, por no enfrentarlo electoralmente. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo no es que ahora soy correísta, ni mucho menos. Si el tiempo retrocediera, no tomara pugnas personales contra ellos como lo hice en su momento de juventud, porque creo que es un error que no te lleva a nada y te vuelves presa de esa agenda de odio y persecución de la prensa nacional y de ciertos actores políticos, y eso es contraproducente. Entonces yo lo hice convencido de que era necesario que el país sepa la verdad, porque Ecuador necesita un baño de verdad. En este país gobiernan impunemente quienes falsean la verdad. Ecuador necesita un baño de verdad para salir de los días oscuros que estamos viviendo. A ver, yo nunca negué cuando a mí me preguntaron si habían habido acuerdos o reuniones con el presidente Correa, lo dije. Cuando existió con el presidente Moreno, lo dije. Porque yo no le tengo temor a los acuerdos. Uno los acuerdos los hace en función de querer conseguir mejores días para el país. Cuando suceden este tipo de cosas y entiendes la gravedad de los hechos y la persecución que fue orquestada desde el gobierno de Lenín Moreno, tienes que ser valiente para decir la verdad. La verdad siempre nos hace libre, y para mí es una satisfacción saber que mis hijos principalmente sepan que soy un hombre que sé reconocer las verdades, que sé reconocer los errores y que no tiene ningún reparo en decirlo. Efectivamente así fue. Bueno, tenemos una condena absurda que es por un influjo psíquico. En este país hemos destituido presidentes declarándolos locos sin un dictamen psicológico. Entonces, este es el Ecuador, que lamentablemente pues no cambia producto de que quien está en el poder ejerce siempre persecución sobre sus rivales y no piensa de una forma democrática. Entonces, sin lugar a duda que el diario, el famoso diario de Hello Kitty, creo que era, no recuerdo, fue pensado y orquestado desde alguna mente oscura del gobierno de Moreno, como las famosas bitácoras manchadas y tachadas con liquid paper que sirvieron después para perseguirnos. Era su accionar y había una mente oscura atrás de ella desde el Ministerio de Gobierno, que después fue destituida políticamente por sus crímenes de Estado en épocas de protestas, como era María Paula Romo. Y es una mente oscura que intenta siempre utilizar el poder para perseguir. Yo recuerdo alguna vez cuando estábamos en la asamblea y la esposa de un ex fiscal tuvo un accidente de tránsito, y ella, que nunca me había hablado en el periodo legislativo, vino a mi puesto y me dijo: es la hora de comernos al fiscal, me dijo. Yo le dije: ¿cómo así? Entonces me dijo: porque la esposa acaba de tener un accidente en la vía del trole y ahorita lo podemos destituir. ¿Y qué tiene que ver eso con las funciones de un fiscal? Entonces desde ahí se hizo mi enemiga, porque yo voté en contra del juicio, porque yo decía que todo acto de persecución merecía mi oposición. Y por eso hoy hago esta declaración, porque hoy estoy convencido, sin el ánimo de congraciarme con nadie ni de pretender decir, sencillamente con un compromiso con la verdad, estoy convencido que todos los procesos en contra de Correa y de Glass no respetaron un debido proceso. Mira, yo he llegado a decir incluso que la juventud te da una vehemencia que a veces no te permite analizar el bosque y solo ves el árbol. Entonces, más que pecar de ingenuo, fue el deseo en su momento de querer enarbolarte como
alguien que denunciaba actos en contra del Estado. Y ahí el gobierno tuvo la sagacidad inescrupulosa de utilizar mi accionar para convencerme que ellos tenían información que yo no tenía y que con eso iba a brillar en mis denuncias. Cuando estás más grande, cuando ves a tus hijos, cuando ves hijos de tus rivales políticos sufrir, más allá del contexto político en el que tuvimos alguna rivalidad tanto con el presidente Correa como con el vicepresidente Glass, yo hoy pienso en sus hijos, en el daño causado por declaraciones, en el dolor del corazón de sus hijos, porque fue el dolor que sintieron mis hijos. Y por eso yo actúo de esta forma. Yo no tengo temor en decir, y te lo dije, de hablar de la palabra arrepentimiento, perdón, porque el Ecuador necesita eso, necesita basarse en un proceso de pacificación y acabar con las agendas de odio. Mientras los políticos peleamos, el gobierno de los zapatos rojos ensangrentaba las calles con crímenes en nuestro país. Entonces, ¿para qué te sirve una pugna política cuando te están matando al pueblo en las calles, cuando lo están empobreciendo, cuando le están quitando servicios básicos, cuando le están quitando la educación, cuando lo están sumergiendo en la pobreza? Creo que hay algo más importante, que es el Ecuador, y dentro de ello hay que hacer un compromiso con la verdad, y es lo que yo estoy haciendo. Acuérdate que este documento fue establecido hace un poco más de 2 años, me parece. Entonces era otro momento procesal. Sin embargo, existen recursos ante la justicia, como el recurso de revisión de la sentencia, en el que habría que analizar todos los contextos y saber cómo llegó o dónde fue adulterada esa prueba madre que hoy tú mencionas, porque te repito, el único momento en el que yo fui llamado a versión fue ese. La investigación continuó, después se convirtió en instrucción, después en orden de prisión, después en juicio, después en sentencia. Entonces, en el camino debe haber corrido mucha agua, muchas pruebas fraguadas que llevaron a cristalizar esa persecución que fue pensada por el gobierno de Moreno, de Otto, de María Paula, y que después todos los ecuatorianos fuimos testigos. Mira, a ver, ¿cuál es la lógica con la que Fiscalía abre investigaciones? Que hay que investigar. Siempre justifican su accionar, e incluso violentando la ley cuando hacen allanamientos innecesarios, cuando violentan la casa de un expresidente con la cámara de Teleamazonas en vivo para humillarlo públicamente. Su justificación es: estamos investigando y nadie tiene que tener temor a ser investigado. Bajo la misma lógica, ¿qué mejor oportunidad para la señora fiscal, hoy que se ha aprobado el juicio político, de demostrar que quienes la acusan están mintiendo o dicen la verdad? Pero creo que al proceso no hay que tenerle temor. Yo no le tuve temor y salí inocente. ¿Por qué ella le tiene temor? Que demuestre dentro de ese proceso que ella no ha incumplido sus funciones y seguramente saldrá favorecida con los votos de los legisladores.